No sé si todos nos conocemos, pero por si no, mi nombre es Misael Cruz y el señor, bueno, número uno, mi familia y yo somos miembros de OREB y en la actualidad el Señor nos permite a mi familia y a mí estar sirviendo en la iglesia en formación, que los que tienen mucho tiempo aquí en OREB conocen como Maranata, y por allá la conocen como la gente del área, la conocen como la zona, y bueno, ahí estamos sirviendo. Y ya, creo que no tengo que decir nada más. Dios les bendiga entonces. ¿Cómo están? Bien, empezando el año, bien, gracias a Dios. Oigan, me pusieron a parir chayotes. Sí saben el tema del que vamos a hablar, ¿verdad? A ver, ¿quién nos lo dice? Aquí traigo unas estrellitas de esas que se ponen en la frente y voy repartiendo estrellitas a quien me ayude. ¿Qué tema es el que vamos a platicar? O vamos a abordar más que platicar. Es una pregunta existencial. Ah, bueno, ok. Empezamos bien. Bueno, creo que empezamos bien. Describiéndola bien, una pregunta existencial. ¿Qué pregunta existencial? Ayúdenme. Ok, bueno. Entiendo que entonces eso es algo de interés para ustedes, ¿verdad? Bueno, ok. Y dije que me pusieron a parir chayotes porque no es un tema sencillo. Y ahorita les platico y ahorita vamos a ver la Biblia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Porque si vamos conforme al carácter de Dios, todo nos va a bendecir, en todo el Señor nos va a bendecir. Amén. Entonces, oramos. ¿Qué les parece que oramos? Yo sé que ya oraron porque esta presentación sea de bendición, pero déjenme orar con ustedes nuevamente, ¿sí? Padre, gracias. Te pido que esto que nos permites hablar en este momento, abordar en este momento, Señor, que tú des claridad al que va a exponer y que tu Espíritu Santo, Señor, también sea el que nos hable y que Él toque nuestras vidas, Señor, porque solamente así tu nombre será glorificado y ese es el propósito único. Es el más alto y es el único, que tu nombre sea glorificado. Así que gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Me puedo volver a casar? La hermana me dijo, tiene que hablar de, ¿me puedo volver a casar? Ok. Al escuchar esta pregunta, la pregunta que da pie a esta presentación, visualizo dos grandes inquietudes. ¿Sí? Perdón que les voy a estar haciendo preguntas. Todo el tiempo voy a hacer preguntas porque creo que soy muy preguntón para empezar, ¿no? Creo que soy muy preguntón y creo que solo las preguntas, si las cachamos, las vamos siguiendo, es lo que permite que vayamos siguiendo con lo que estamos hablando. Entonces, pero voy a estar haciendo preguntas constantemente, ¿sí? Pero entonces, decía, ¿me puedo volver a casar? Creo que esta pregunta, la pregunta que da base a la presentación del día de hoy, presenta dos grandes inquietudes. ¿Cuáles inquietudes serán? No es mi pregunta, es su pregunta, así que... Tal vez estoy divorciada. Ok, las preguntas creo que, o las inquietudes que explican es la primera. En relación al matrimonio, ¿no? Casarse, ¿sí? Y la segunda, si lo hago, ¿Dios me bendeciría? Porque se dicen, ¿me puedo? Pues a mí, ¿qué permiso me piden? No, yo, el que va a hablar, esta persona que está aquí, pues vale para un cacahuate, ¿no? O sea, ¿qué le importa a usted lo que digo? Pero creo que ese ¿me puedo? Dice, ¿me va a bendecir Dios? ¿Me va a ayudar? ¿Sí? Entonces, creo que se está buscando el consejo y la provisión de Dios para la vida, buscando su bendición en cuanto al matrimonio, ¿sí? Trajo Biblia, porque yo no tengo aquí algo que usamos aquí enfrente ahorita, perdón,
Pero si trajo Biblia, entonces qué bueno. Yo le voy a pedir que la abra primero en el Salmo 107. Salmo 107. Vamos a leer los versículos del 8 al 21 ahorita. ¿Sí? Y usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el matrimonio? Mucho. Salmo 107 del 8 al 21. ¿Sí? Bueno, lo voy a leer y voy a hacer énfasis en algunas partes porque luego vamos a regresar a eso, ¿de acuerdo? Sí, me parece, bueno, aquí no noté, perdónenme, pero usé en las lecturas que voy a leer, en su mayoría usé la Nueva Traducción Viviente. Creo que, sin embargo, esta parte es de la Reina Valera 60. Ok, dice la Biblia así: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Sí estamos juntos? Sí, dice, dice la Biblia, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Gloria a Dios, ese es Dios. Ahora, mire lo que dice el siguiente versículo. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿De qué nos habla este versículo? Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Les iba bien o les iba mal? Mal. El siguiente versículo creo que nos habla de por qué les iba mal. Leen conmigo, aunque no lo veamos alta, dice, por cuanto fueron rebeldes. Por cuanto fueron rebeldes. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Es terrible ser rebelde al Señor. Y si el Señor nos da consejo y no lo seguimos, pues qué gacho para uno, porque Dios siempre nos va a aconsejar para lo mejor, para que nos vaya bien. ¿Sí? Entonces, estas personas de las que nos habla la Biblia, dice aquí, les estaba yendo mal. ¿Por qué? Por rebeldes. ¿Y por qué no? Sí. Vamos a continuar. Dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayude. ¿Eso es bueno o es malo? Malísimo, ¿no? ¿Le ha tocado caerse y que nadie lo levante? ¿Le ha tocado caerse y que se rían de usted? Qué lindo, ¿verdad? ¿Es lindo? No. No nada más duele lo físico, sino duele por otra parte más todavía. Bueno, seguimos leyendo. Dice la Biblia, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus enemigos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Muy bien, seguimos leyendo. Dice la Biblia, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿No decimos gloria a Dios? Qué padre, ¿no? Gracias a Dios. La siguiente parte dice lo mismo con otras palabras. Así es la poesía judía. Usa esta figura del lenguaje, del paralelismo, ¿no? Para reforzar lo que dice. Lo dice con otras palabras, pero está muy lindo también. Lo volvemos a leer. Bueno, lo seguimos leyendo. Dice el versículo 15 ahora. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Verdad que eso leímos al inicio del versículo 8? Sigamos leyendo. Dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. ¿Cuál es la causa de la aflicción de estas personas ahora? ¿Su qué? Su rebelión, otra vez, ¿no es cierto? Rebeldía y sus maldades. Su alma abominó todo alimento, o sea, no quería ni qué. Su alma abominó todo alimento, o sea, no tenían qué. No tenía ni apetito, ¿no es cierto? ¿Se le ha ido a usted alguna vez el apetito por alguna razón? No quiere ni comer. Así estaban. Sus problemas eran tan serios que hasta su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Sabes qué feo? Me imagino, o sea,
Cuando me imagino, no estoy diciendo que le estoy cambiando la Biblia, sino le pongo imágenes a lo que dice aquí la Biblia y digo, dejaron de comer tanto que se pusieron, ¿qué? Flaquitos, flaquitos. Les dio anemia. Estuvieron a punto de ¿qué? De morirse. Pero clamaron a Jehová. Ah, qué padre. Otra vez. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por eso dice ahora el versículo 21. Léanlo conmigo. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. ¿Alaben qué? La misericordia de Jehová. La misericordia, la bondad de Dios. Alaben a Dios, porque estos que estaban sufriendo, ¿por qué sufrían? Por todo eso que dijeron. Lo resumimos de esta forma, ¿qué le parece? ¿Se lo merecían, sí o no? ¿Sufrieron la causa de las decisiones de otros o de sus propias decisiones? De sus propias decisiones. Pero llega Dios y derrama su misericordia sana todas las enfermedades. Y su misericordia sana la desesperación y hasta regresa el apetito. Dios es bueno. ¿Amén? Bueno, pero usted me dice, no, espéreme, pastor, que la pregunta es, ¿me puedo volver a casar? Yo no quiero leer el Salmo 107, yo quiero que usted me conteste, ¿qué? ¿Me puedo volver a casar? Bueno, entonces, pero sí, ahorita va a ver usted cómo este pasaje tiene todo que ver con lo que usted quiso preguntar, y si usted no quiso preguntar, su líder fue la que me dijo, hable de esto, pastor. Que me vuelvo a acomodar esto de aquí. Ok. Encuentro aquí en este pasaje, sin el más mínimo ánimo de juzgar en lo absoluto, o sea, no vine a juzgar, ¿sale? Pero encuentro en este pasaje, encuentro que es una descripción clara, muy clara, del quebrantamiento que se atraviesa cuando alguien se rebela contra Dios. ¿Sí? O sea, alguien se rebela contra Dios y ¿qué le pasa? ¿Cuál es el resultado de rebelarse contra Dios? No juzgo, pero aquí dice la Biblia eso. El quebrantamiento viene como resultado de la rebeldía, de decisiones tomadas sin apegarse a ¿qué? Lo leímos aquí. Al consejo de Dios. Dice Dios, oye, mira, si es por acá. Y uno dice, no quiero. Es terrible cuando no seguimos consejo, ¿verdad? No. Y usted me dice, sí, pastor, pero la pregunta era, ¿me puedo volver a casar? Y ahorita tiene todo que ver con eso. No le quiero decir, cuando uno no sigue el consejo, bien dice el dicho de la sabiduría popular mexicana, el que no oye, ¿qué? No llega viejo. Bueno, cuando yo era niño, había por algún lugar, no me pregunte detalles porque era niño y ya tengo 52, entonces ya hace mucho tiempo de eso y no me acuerdo con detalle, pero había algún lugar donde vendían filetitos de esos de pescado, ¿sí? Y sabe que también vendían cabezas de pescado, o sea, la cabeza de pescado igual enharinaban y la freían. Me imagino que eran más baratos que los filetitos de pescado. Y creo que en mi casa no había para que nos compraran filetitos de pescado. Pero mi mamá nos compraba una cabeza de pescado y como que ella le despulgaba así lo que se podía comer y nos lo daba a mi hermano y a mí. Y yo por desesperado y no esperar la participación de mi mamá, que le meto mano a aquello y que me lo echo a la boca. Para que no me fuera a decir, deja ahí. Y entonces un hueso se me encajó. Horrible. Mi mamá lloraba de susto y yo no quería ni hacer nada y estaba saliendo sangre. Pero clamamos a la misericordia de Dios. Ante la imposibilidad de momento de mi mamá poder hacer algo, porque aparte era noche y por ahí donde vivíamos no había mucho transporte, entonces nos pusimos de rodillas y pedimos a Dios
Y algo hizo el Señor, pero eso desapareció en ese momento. Dios es bueno, ¿no es cierto? Pero usted me dice, sí, pastor, pero yo vine con una pregunta. ¿Me puedo volver a casar? Y ya, lo que pasa es que lo que usted no sabe es que estoy queriendo acabarme el tiempo y decir, y no pudimos. No, no es cierto. No. Bueno, decía, encuentro aquí, sin el más mínimo afán de juzgar en lo absoluto, que este pasaje es una descripción clara del quebrantamiento que se atraviesa cuando alguien se rebela contra Dios. En este caso, ahora sí vamos, en este caso, podemos hablar del quebrantamiento de una relación matrimonial, ¿cierto? Porque por eso la pregunta es, ¿me puedo volver? Volver quiere decir que no es la ¿qué? La primera vez. Podemos hablar de una relación matrimonial quebrantada. Ahora, antes de continuar, para que todo lo que sigue nos vaya haciendo sentido, cuando yo gracias a Dios no he estado divorciado, posiblemente alguien aquí sí, y por eso la pregunta, ¿me puedo volver a casar? Esa descripción que leímos en el Salmo 7, ¿asemeja el dolor o describe el dolor que se pasa cuando pasa uno por un divorcio? Y hasta se me quitó el hambre. Fue una caída, y en lugar de encontrar quien me levantara, hasta se burlaban de mí. ¿Sí dice eso el Salmo? ¿Sí o no? ¿Sí se vive así? Ya ven que no vine nada más a adorarles la píldora. Tenemos que ir a ver qué es lo que dice la Biblia. A mí nos deja ver este salmo que leímos, la intención de Dios, la intención que Dios tiene para toda aquella persona que ha experimentado algo así y que luego de reconocer su condición, recurre a Dios. ¿Sí dice eso? Luego de todo eso, clamaron al Señor. ¿No dice así el salmo? Y la intención y la posición de Dios ante quien pasa una situación así y recurre a Él. Lo que ahí dice la Biblia es que cuando alguien pasa una situación así y recurre a Él, Dios muestra su gracia y su misericordia sobre quien arrepentido le busca. Dios es así. Dios es todo amor, Dios es toda misericordia, es toda gracia para los que le buscan de corazón verdadero. Entonces, si tenemos en mente esta pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Sí estamos todos aquí? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Muy bien. Estamos pensando en el matrimonio. ¿Sí? Y entonces, que eso es lo primero. Entonces entiendo que eso es lo primero que tenemos que abordar a la luz de la Biblia. ¿Sale? Porque me puedo volver a casar. Y yo digo, bueno, volver es porque ya había estado casada, pero no pasaron las cosas bien. Entonces, quiero volver a hacer, yo le pregunto, ¿quiere volver a hacer algo y que le vaya igual? Porque hay la posibilidad, ¿no es cierto? ¿Conoce usted a alguien que se haya ya casado 2, 3, 4 veces? ¿Sí? Quiere decir que también en esas veces anteriores, ¿qué pasó? Cuando alguien dice, ¿puedo volver a hacerlo para que te vaya igual? Entonces, por eso empecemos desde ver rápidamente, ¿qué es el matrimonio? Bueno, el matrimonio, pudiéramos hablar muchísimo de eso, pero voy a decir cosas así muy puntuales que nos vayan sirviendo, ¿sale? El matrimonio es el plan de Dios para que el ser humano experimente la plenitud de vida, ¿no es cierto? Había hecho Dios al hombre, ¿sí? ¿Y qué dijo Dios? Lo vio, ¿y qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Y dijo Dios, ya sé. Claro que Dios siempre sabe todo, pero dice, ya sé, le haré ayuda idónea. ¿Y qué hizo? A la mujer. Y de acuerdo a lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento, los casó, ¿verdad? Los casó para que vivieran la plenitud de lo que el Señor había hecho. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Es el plan de Dios para que el ser humano experimente la plenitud de la vida. Dios dio origen al matrimonio, y en la mente y el corazón de Dios, en la mente, en su mente Dios y en su corazón, nunca pensó en el matrimonio, nunca pensó en el divorcio, nunca. ¿Y qué cree? Ya leímos el Salmo 7, pero no las voy a traer de aquí para allá leyendo cosas de la Biblia, pero sobre todo nos vamos a detener mucho leyendo Mateo 19. Así que abra su Biblia en Mateo 19. Cuando ya lo tenga, me dice ya, lista, amén. Sígale, pastor, ya no nos tardemos. Mateo 19. Muy bien.
¿Qué les parece si nos vamos al versículo 3? Porque me quedé diciendo que en el corazón y en la mente de Dios nunca existió la idea de ¿qué? Del divorcio. Dice así la Biblia. Leemos, empezamos leyendo el versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo 6. Lea conmigo, por favor. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. A ver, esto es muy importante. ¿Qué vinieron los fariseos? ¿A qué? A tentar. O sea, querían hallar al Señor ¿en qué? En una falla. En una falla. A ver, ¿qué posición tomas? Porque le quiero, bueno, ahorita más adelante lo menciono, ¿no? Había dos posiciones muy difundidas, aceptadas en ese tiempo acerca de este asunto. ¿Cuál es el asunto que nos reúne? No nada más el divorcio, no. ¿Qué? ¿Me puedo volver a casar? Y entonces dicen, a ver si cae. Queremos hacerle caer. Vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es qué? ¿Lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Algo muy importante dice aquí el Señor, espérame, no son las posiciones que hay y que ustedes quieren verme irme hacia un lado o hacia el otro. Vamos a lo que dice la Biblia. Lo que Dios juntó, entonces no es plan de Dios ¿qué? El divorcio. Ahora no se apure, vamos a ir avanzando, ¿sale? Porque usted me dice, híjole pastor, ¿para qué lo invitamos? Me hubiera buscado la hermana a otro. Y sí, yo digo, hubiera buscado a otro, me puso a leer mucho. Pero qué bueno que me puso a leer y a orar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y vamos a encontrar la misericordia de Dios, ¿sale? Bien. Pero dice el Señor, en el corazón y en la mente de Dios nunca existió ¿qué? ¿Por qué vino eso? ¿Por qué? Pues por la caída del ser humano en pecado. Dios planeó que el hombre y la mujer fueran felices, descubrieran la plenitud en el matrimonio. Bien, pero sigamos con Mateo 19, ¿sale? Ya leímos hasta el versículo 6, sigamos. Le dijeron, ¿por qué pues? Lea esa siguiente palabra, las que tienen Biblia, y díganlo fuerte para que oigan las que no traen Biblia, para que no por otra cosa, sino para que veamos esas palabras nos van a dar claridad en lo que estamos tratando. Le dijeron, ¿por qué pues? Mandó Moisés, mandó dar carta de divorcio y repudiarla. A ver, Dios no está de acuerdo con el divorcio. A ver, ¿por qué Moisés qué? Mandó. No, si es orden de Dios, dicen los fariseos. Él les dijo, ¿quién es él? Jesús. ¿Qué les dijo? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os, esa palabra, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El Señor les dice, no es mandato. ¿Es qué? Eso, ¿quién lo dijo? Estrellita. No es mandato. ¿Es qué? ¿Y cuál es la razón para que hubiera ese permiso? Por la dureza. La dureza. No. Digo, ¿cómo Dios es bueno? O sea, unos tercos, y cualquiera hubiera pensado, tercos, Dios, les vas a mandar un rayo que les caiga encima. Y dice Dios, no, les voy a volver a mostrar mi misericordia y mi gracia. ¿Sí lo dice aquí el Señor? ¿Sí o no? Órale. Los fariseos buscaban que el Señor Jesús se adhiriera a la idea de que el divorcio era un mandato. ¿No dijeron por qué me mandó? ¿Sí o no?
El Señor les aclara que no es así, sino que el divorcio fue algo que se permitió debido a la dureza del corazón del ser humano. Ahora bien, yo no quiero, o más bien lo voy a decir así, yo quiero que lo que estoy diciendo yo quiero que lo que estoy diciendo no se vuelva un mensaje que aliente el divorcio. No, el mensaje no es este. Dios desde el principio los hizo hombre y mujer e instituyó, creó, dio origen al matrimonio, ¿de acuerdo? Y dijo, y lo que Dios unió, no, lo voy a decir con estas palabras, Dios detesta el divorcio, pero ama al que se divorció. ¿Sí o no? No decimos, Dios odia el pecado, ¿no es cierto? Pero ama al pecado y lo quiere sacar de ahí. Por eso vino Cristo. Dios detesta el divorcio, lo odia, le duele ver a la gente sufriendo, pero ama al que se divorció. Y si dice, estoy caído y nadie me levanta, el Señor dice, aquí entro yo. ¿Amén? Bien, así que quiero que lo que estoy diciendo no se vuelva un mensaje que aliente el divorcio. El Señor dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que preguntémonos, yo aquí me pregunto, acuérdense, vamos camino a responder la pregunta. ¿Cuál pregunta? Vamos yendo por la Biblia para encontrar respuesta a esa pregunta, ¿sale? Entonces, la pregunta que sigue, ¿se acuerda que le dije que iba a hacer muchas preguntas? Se la hago a usted, pero no se apure, todas la van a ayudar a contestar, ¿sale? No se asuste, pero sí se la hago a usted. ¿Por qué se divorcian las personas? Entonces, ¿por qué se divorcian las personas? ¿Por qué? Si fue el plan de Dios que el matrimonio fuera una herramienta, un instrumento para que las personas vivieran a plenitud, el ser humano viviera a plenitud, ¿por qué se divorcian las personas? Les voy a decir algo y ahorita les explico a qué me refiero. Se están portando como toda una Evita. Evita es una miembro de nuestra congregación, que yo luego estoy predicando muy a menudo, casi cada sermón o reunión de grupo pequeño que tenemos, y yo digo algo y la hermana completa, si yo hubiera dicho algo, la hermana hubiera dicho, por babosos. Y lo dice, y todos se ríen como ustedes así. Y yo digo, qué bueno que el Señor me mandó una Evita para que todos se rían. Pero no, vaya, de su intervención, pero es cierto. ¿Por qué se divorcia uno? Ya lo leímos en el Salmo 107, por rebeldes. Por no seguir, ¿qué? El consejo de Dios. Si lo que Dios quiere es que vivamos a plenitud, nada más que Él nos dice, ¿cómo? Nos portamos como el niño que en lugar de esperar a que mamá le diga, esto sí se puede comer, le mete mano. ¿No es así? Entonces, ¿por qué se divorcian las personas? Intentar resumir y simplificar la respuesta a esta pregunta sería casi imposible, porque cada situación es un mundo, diríamos, de situaciones. Pero creo que nos serviría mucho contestar lo siguiente. Lo que voy a preguntar nos va a ayudar a entender por qué se divorcian las personas, o a tener así, aunque ya lo dijimos, pero vamos a profundizar un poquito más en eso, ¿verdad? ¿Por qué se divorcian las personas? Si alguien me preguntara a mí, oye, entonces, ¿por qué se divorcian las personas? ¿O por qué me divorcié yo? Y yo le preguntaría, ¿por qué se casó? ¿Para qué se casó? Si no me doy a entender, ahorita vamos más a profundidad, pero sí, si me dice, ¿y por qué se divorcian? Pues, ¿por qué se casan? ¿Y para qué se casan? ¿No? Básicamente, la respuesta o la situación en la que tendremos que pensar esto, ¿por qué se divorció fulanito? ¿Por qué se divorció sudanito? La pregunta sería, ¿se casó para honrar a Dios y para obedecerlo? Como les dije, todas ustedes a través de la hermana me hicieron leer mucho. Qué bueno. Para llegar a esto que pudiera yo decir, a Dios me habló y el Señor quiere que le diga esto a las hermanas. Y por ahí leí un documento que así se titulaba, ¿por qué se casan las personas? Y hay un montón de razones, dicen, para seguridad económica. O sea, buscaban un cajero automático. Y si eso es lo que se busca, es muy probable que haya sí, espérame, estoy buscando otra palabra. Sí, lo que usted dice, sí. Pero si alguien se casa para buscar un cajero automático, hay altísimas posibilidades de que usted se encuentre con frustración. Y a lo mejor más grande de la que usted
espera. También decía, en la actualidad las razones para casarse es que buscan buen sexo. Si ese es el motivo, si esa es la razón que nos mueve, hay altas posibilidades de que encuentre usted frustración. Alguien encuentre frustración, quien sea. Esto es triste, pero el pastor de jóvenes de la iglesia donde yo asistía cuando me casé, que era mi gran amigo, y era así como lo admiraba yo, se casó tal vez 2 años antes que yo, o 3, no somos muy distantes en edad, y se casó y cuando regresó de su luna de miel, no yo, alguien más así de su edad le preguntó, ¿y cómo te fue? Y contestó así, yo nada más vengo de regreso con una pregunta, ¿eso es todo? O sea, su respuesta demostraba un gran vacío. Ahora la respuesta, no, eso no es todo, el sexo no es todo. Es más, es bueno, es lindo, es importante, pero no. Nada más que su pregunta no era en ese sentido, decía como que, pues, la verdad no me, así que diga yo, wow, qué lindo, no. Qué triste, ¿no? Ahora, qué triste porque era mi pastor de jóvenes. O sea, cualquiera la puede regar. ¿Sí me doy a entender? Casarse, ¿por qué se divorcian? No, pues dígame, ¿por qué se casó? Decía ese documento también. Otra razón por la que la gente se casa en la actualidad es para tener hijos. Qué lindo, tengo nomás 4. Le platico que cuando andábamos de novios, mi esposa y yo, ya cuando sabíamos así que nos íbamos a casar, yo le dije, ¿sabes que quiero tener 12 hijos? Y lo decía en serio, yo lo decía en serio, porque ¿sabe qué? Los niños me encantan. No tuvimos 12 porque después del tercero me di cuenta que no. Es mucho, requiere trabajo, requiere mucha inversión de tiempo, de dinero, de amor, de sabiduría. Pero sí, me encantan los niños, de hecho por eso soy maestro, me encanta tratar con niños. Todos en donde he trabajado, de hecho me decían, te pusimos ese grupo, es de los alumnos que nadie quiere. Y yo el primer año dije, qué gachos. Pero, ¿sabe que oía a los maestros que me decían, oye, que te tocó fulanito en tu grupo? Y me decían, ay, qué bueno que me lo hagan a mí porque está bien estúpido. Y yo decía, te voy a demostrar que no es cierto, con la ayuda de Dios. Y me encantan los niños, sí que quería tener mucho. Pero si alguien se casa nada más por tener hijos, va a haber frustración. Y así, varias situaciones. Entonces, sí, me pregunta, bueno, ¿por qué se divorcian las personas entonces? Si no está en el plan de Dios, ¿por qué se divorcian las personas? Yo me preguntaría, ¿y por qué se casan? ¿Para qué se casan? La manera en la que el mundo ha aprendido a enfocar el matrimonio, ha terminado por dañar al ser humano gravemente. Hoy en nuestros días, así muy tristemente, terriblemente tristemente, pero usted no la tengo que convencer de esto. Hoy en día, la idea más grande que se tiene, así más, no más grande de buena, sino más difundida, es que hombre, mujer, sexo. Yo te sirvo para el sexo, tú me sirves para el sexo y pues va. Y si para tener tu sexo me tengo que casar, pues total, me caso. Al rato me qué. La manera en que el mundo ha aprendido a enfocar este asunto tan importante, tan santo, porque viene de Dios, que es el matrimonio, ha terminado dañando al ser humano terriblemente. Voy a leer una parte de Romanos 1. Se la leo, no le cambie porque vamos a seguir aquí en Mateo 19. Mateo 19, sí, ¿verdad? Siempre le pido al Señor, Señor, si voy a hablar mañana, que no me enferme, pero luego, pues el Señor siempre me cuida, pero esta vez como otras también el frío, anoche hizo frío y creo que pero está bien, estamos muy bien. Bien, les voy a leer una parte de Romanos 1 para continuar con este asunto que mencioné. La manera del hombre de enfocar, de que el mundo ha enseñado a las personas a enfocar el matrimonio, ha hecho mucho daño. Mire, Romanos 1 dice, le recomiendo leer todo Romanos 1, pero Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, las personas no aprobaron tener en cuenta a Dios
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es la Reina Valera, se lo leo también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la Biblia: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, por pensar que era una ¿qué? Dios, ¿qué tiene que ver con esto? Si el que se va a casar soy yo, o la que se va a casar soy yo. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer. El matrimonio, aún en las personas más sabias en honrar a Dios, por pensar que era una tontería tomar en cuenta ¿a quién? A Dios. Les dijo, bueno, pues hay lo que te salga. Y han salido cosas malas. Y vamos a lo siguiente, estamos en lo mismo. ¿Cuál es la pregunta? Y ya nos dimos cuenta que Dios sobre todo quiere derramar sobre los quebrantados. ¿Qué quiere derramar Dios? Misericordia y gracia. ¿Sale? Seguimos. El matrimonio, aún en las personas más sabias en honrar a Dios, es difícil de vivir. No es cosa de juego, ni miel sobre hojuelas. Si usted cree que dice, no, es que ese como es pastor, o uy, no, ser más bien consagrada, ¿la tiene facilita en el matrimonio? Son dos personas diferentes que piensan diferente. ¿Sí me doy a entender? Y ante las casi infinitas posibilidades de frustración en el correr del matrimonio, porque todo el mundo se enfrenta a eso. Yo no creí que fuera a ser así. No, pues ni yo tampoco. Dice el hombre y también le contesta la mujer. Ante las casi infinitas posibilidades de frustración en el correr del matrimonio, el puerto más seguro, el salvavidas más confiable es darle a Dios la honra. No el divorcio ni la separación. No me gustó, nos divorciamos. Eso no honra a Dios. Lo más seguro es darle a Dios la gloria. Ahora, esto es previo, porque queremos llegar a la respuesta. ¿Cuál respuesta? Y si para esto me está diciendo todo esto, sí es necesario, para que lo que vamos a ver al final nos quede así como una gran bendición y no una carga. ¿Sale? Usted me podría decir en este momento, no te invitamos, Misael, a que nos hablaras de esto que nos estás diciendo, sino a responder esto, ¿me puedo volver a casar? Entonces ya vamos a empezar a responder la pregunta, ¿sale? Después de todo esto vamos a empezar. Comencemos por lo que la Biblia nos dice de forma explícita. Se lo leo en primera carta a Timoteo capítulo 5, los versos 11 y 14. Se los leo aquí para que no cambie de Mateo 19. Y de todos modos, esto se lo entrego a la hermana, y si quieren sacarle copias y tenerlo, cada quien, y lo ven más calma, y les voy a dar mi correo. Y si quieren hacer preguntas y les sirvo para algo, con gusto, ¿de acuerdo? Pero empecemos por lo que la Biblia dice con explicitud, o sea, sí, clarito. Primera carta a Timoteo capítulo 5, versículos 11 al 14, dice: las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. Así que yo aconsejo a esas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. Usted ha enviudado, puede casarse. Así, explícito dice aquí. Usted ha enviudado, puede casarse. ¿Sale? No profundizaremos más en esto. Está muy sencillo, ¿no es cierto? Permítame tomar otro caminito, pero dentro de la palabra de Dios, y regresemos aquí con usted, si fuera su caso. La pregunta sería, ¿cuál es la pregunta? Creo que no me la dijeron completa. ¿Me puedo volver a casar si me divorcié? Creo que esa es la pregunta. Pero todo lo que dijimos antes era necesario para llegar a esto, ¿no es cierto? Bien, ¿me puedo volver a casar si me divorcié? Bueno, déjeme ir a primera los Corintios 7. ¿Sale?
Si quiere aquí sí cambie, vamos para que lo vaya viendo en su Biblia. Primera a los Corintios 7, primera carta a los Corintios 7. ¿Sí? Voy a leer primero todo el pasaje que voy a leer, no es todo el capítulo, pero vamos a leer estos versículos. Y usted me dice que es el tema que más se repite. ¿Sale? ¿Cuál es su tarea? Aquí ahorita, ¿cuál es su tarea? Ver qué es lo que más se repite. ¿Sale? ¿Me da permiso de leer? Primera carta a los Corintios, capítulo 7, empezando desde el versículo 1, dice: ahora, en cuanto a las preguntas también, ahí fue donde yo ya me calmé, dije, no, también al apóstol Pablo le mandaron preguntas así, como estas, ¿no? En cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Esto les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder en pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es lo que más se repite aquí? Acá lo dijeron. ¿Cuál es el asunto que más se repite aquí? ¿No? Hay algo en que hace énfasis. La realidad del humano, del ser humano, de los hombres y las mujeres, de tener necesidad, en este caso necesidad sexual. Somos seres con necesidades, ¿cierto o no? Ahora pregunto, ¿somos seres con necesidades? ¿Somos seres con necesidades por causa del pecado o porque así nos hizo Dios? A ver, la que diga, le hacen así. Hable por el amor de Dios. Por eso, ¿por qué somos así con emociones y sentimientos? ¿Por pecado o porque así nos hizo Dios? Dios nos hizo así. Ahora, yo no sé si usted sabe esto de Dios, que Dios nos hizo así y dice, ahora arréglatelos tú solos porque tu vida no me importa. ¿O le importa a Dios nuestra vida? Sí, muchísimo. Somos, bueno, dice la Biblia que somos su especial tesoro. Ay, Dios, se me va a pagar esto. Espérenme. Ahí voy. Pero ya nos quitaron de aquí. Me voy a pasar acá, ¿no? Para que me pueda conectar. Y no sé si acá haya corriente, sí hay corriente. Perdónenme, ¿eh? Sí me tienen paciencia, ¿verdad? Muy bien. Aquí estoy. Si está alguien conectado hoy por internet, nada más es porque estoy conectando mi computadora porque ya se me iba a apagar. Versículo 11 de lo que leímos, 1 Corintios 7, 11. Dice, pero si lo deja que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Otra vez, entendamos esto. Dios no, en su plan, en el plan original de Dios, no está ¿qué? El divorcio. Dice que regrese con su marido y se reconcilie. Pero yo tengo esta pregunta, ¿y si la persona, dice, pero si lo deja que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él? Y eso dice la Biblia, que se reconcilie con él. Pero pregunto, ¿está divorciado? ¿Y si no se pueden reconciliar? Si no hay manera de reconciliarse. Y si la persona, voy a usar palabras de la Biblia, que consta que está en la Biblia. Y si la persona que se divorció quiere darle la gloria a Dios, pero está ardiendo en pasión, porque Dios nos hizo seres humanos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, en este mismo pasaje, en el versículo 9 dice, pero si no puede controlarse, entonces deberían casarse.
es mejor casarse que arder en pasión. Por eso decía, ¿qué hacemos si la reconciliación de la que nos habla el versículo 11 es imposible? Y a eso le aunamos la necesidad sexual, que no se puede controlar como lo dice la Biblia. ¿Cuál de estas dos indicaciones seguimos? Así que ante situaciones como esta que estamos leyendo, creo que tenemos que seguir el ejemplo del Señor y lo que empezamos leyendo en el Salmo 107, ¿se acuerdan? Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Quién se metió en problemas? El hombre. ¿Por qué se metió en problemas el hombre? Alguien podría decir, oiga, yo me casé cuando no conocía al Señor y sí lo hice bajo ciertos parámetros, pues lo que el mundo me había enseñado. Sí. Yo creo que, bueno, antes de decir, yo creo que le voy a decir esto. El Señor Jesús dijo en la Biblia que dijo, si alguien se enoja locamente con su hermano, a ver que si alguien se acuerda. Si alguien se enoja locamente con su hermano, sí, se llenó de ira. Y le dijo, ojalá te mueras. Y muchas cosas más. Dijo el Señor Jesús, si alguien se enoja locamente con su hermano, será culpado de, sí, de homicidio. Ahora yo le pregunto, ¿conoce a alguien usted? O sea, entre paréntesis, ¿la ha visto alguna vez en el espejo? Que se ha enojado locamente con su hermano. ¿Qué hace Dios? ¿Qué le ofrece? ¿Condena de muerte o cadena perpetua? ¿O le ofrece perdón y misericordia y gracia? El Señor dijo, si alguien desea a una mujer en su corazón, ¿es culpable de qué? De adulterio. Y bueno, eso está escrito así refiriéndose al sexo masculino, pero yo lo pondría también para el sexo femenino, ¿no? Si alguien desea locamente a un hombre en su corazón y es culpable de adulterio, ¿le pasará eso a alguien? ¿O estará hablando el Señor de marcianos? ¿Y qué dice el Señor? No, pues ya, entonces sepárate porque cometiste adulterio. ¿Sí? ¿Qué es lo que ofrece el Señor? Perdón, gracia y misericordia. A quien, bueno, vamos a seguir con esta línea de pensamiento. Pregunta. Si alguien está divorciado o divorciada en este caso, si alguien está divorciada, preguntaría, ¿existe la posibilidad de reconciliación con su excónyuge sin que esto signifique atentar contra la seguridad de su familia? Si la respuesta es sí, entendamos que la voluntad de Dios es que eso sea lo que se busque. ¿Sí me doy a entender? Pero fíjese que una persona cercana a mí hace muchos años, de hecho yo era un chamaquín, resulta que se enamoró de un chaval guapo y aparte rico. Y era re buena gente, era esta muchacha, esta cercana a mi familia y a mí, y nos iban a visitar y el novio, llegaban en su Mustang blanco, y el novio, el prometido, nos llevaba a los chamacos a la tienda y nos compraba gansitos, pingüinos, Twinkies que existían en ese tiempo. ¡Qué hombre! Le fue bien a la familia, ¿no? Resulta que se casan por lo civil y ese día él le dice a ella, nos vamos a tener que ir de la Ciudad de México sin que nos casemos por la iglesia. Tenemos que irnos. Le dijo, ¿pero por qué? Le digo, ¿me amas o no me amas? Sí te amo, pues ya me casé por lo civil contigo. Entonces nos vamos a ir. Después por allá nos casamos. ¿Por qué? Y le dijo, porque la policía anda detrás de mí, soy jefe de una banda de asaltabancos. Esta personita, esta mujercita, de inmediato habló con su abogado y le dijo, me tengo que divorciar. ¿Ponía en peligro a su familia eso? Pero si hay alguien que se ha divorciado y puede existir la reconciliación, eso es lo que el Señor quiere. ¿De acuerdo? Sin embargo, existe posibilidad como esa, y dije, hablar de cada caso es entrar a un universo casi infinito, ¿no?
Si la reconciliación no es posible, si no fuera así, el Señor siempre estará dispuesto a derramar perdón y gracia sobre quien a Él clama. Así que, ¿cuál era la pregunta? ¿Usted se divorció porque no había manera de poder seguir juntos? ¿Estaba en peligro su integridad? ¿O la de sus hijos o la de sus demás familiares? ¿No hay manera de reconciliarse? ¿Es usted una mujer con necesidades y no quiere ofender al Señor? Con cuestiones como la fornicación. Dios quiere derramar sobre cada uno su amor, su misericordia y su gracia. Y su perdón. Amén. Amén. Nada más que no puedo terminar sin decir esto. Algo muy importante es esto. ¿Por qué dice el Salmo 7 que viene el quebrantamiento? Por la rebeldía. Y por no honrar a Dios y por no seguir consejo. Así que, querida hermana, aquí es muy importante esto, es lo básico, es lo esencial. Hay que honrar a Dios. ¿Se acuerda que hice un par de preguntas hace rato? Yo le preguntaría, ¿por qué se quiere casar? ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Para qué? ¿Para hacer algo otra vez sin tomar en cuenta a Dios? Aquí entra mucho con quién se va a casar. El otro es un pelado que pisotea lo que el Señor enseña, no lo tiene que tomar en cuenta. Yo le diría, pues yo no creo que es lo que Dios quiere. Está muy guapo. Sí, pero lo guapo no le quita lo patán. Está rico, es rico en dinero. Lo rico no le quita lo bestia. Perdón, pero es que alguien que no obedece al Señor es así, dice que somos como, los que hacen eso son como bestias brutas. Algo muy importante en este punto es honrar a Dios. Aquí deben entrar la responsabilidad y la madurez de quien ha decidido ser discípulo de Jesús. Es imprescindible, escuche, es imprescindible asegurarse de que cualquier asunto que llevó a un divorcio previo ya está resuelto. Creo que empezando por el punto del compromiso, porque la gente se casa hoy en día sin el Señor, sin tener en cuenta el compromiso. Si yo voy a tener segundas nupcias, la persona con la que voy a casar ama también a Dios, es ver, yo analizarme, y también se lo podemos decir al fulano, o al galán, o al hijo de Dios, para no decir una palabra fea. Ya vimos que el Señor sanara, corrigiera y transformara eso que nos llevó a un divorcio previo, porque si no es factible que se repita. ¿Sí me doy a entender? Si usted me pregunta, ¿me puedo volver a casar porque me divorcié antes? La pregunta con la que contestaría sería, ya usted como discípula del Señor se puso en sus manos para ser transformada, ya oró al Señor. Señor, tengo necesidades con las que no quiero ofenderte. Suple mi necesidad, tú. Te necesito. En esto de casarse, de entablar una relación, no sé qué palabra usar. La cosa es sui generis hoy en día. Tengo un hijo de 25 años y tengo una hija de 23. Ambos se quieren casar. Su anhelo es, mi hijo dice, lo dice él, le doy gracias a Dios por esto. Dice, he aprendido muchas cosas de mi papá, pero lo que mejor he aprendido es cómo tratar a una mujer como Dios manda. Que es lindo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Se quieren casar, pero están tristes, porque dicen, personas que conocemos, inclusive algunos chavos que van a la iglesia, lo que quieren es otra cosa. Y yo como su papá y como su pastor les digo, sigan orando, y su mamá y yo seguimos orando por ustedes. Y a mi hijo, que sobre todo es el que luego se deprime mucho, porque dicen, yo no lo creo, o sea, yo no creo, ¿no? Que una muchacha que conozco y que es cristiana, porque no ha salido con muchachas que no sean cristianas, le digan, sí te quiero, pero quiero también estar saliendo con fulanito. Quiero ser. Y dicen, yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y se deprime, de hecho a veces le dice a sus hermanas, yo voy a ser el tío rico que va a cuidar a sus sobrinos. ¿Sí me doy a entender?
El dicho dice que se quedó a vestir santos. Si yo me voy a quedar a borrar Biblias. Y yo le digo, no, ¿qué crees, hijo? Debe haber alguna muchachita en el mundo, en nuestra realidad, que está orando por alguien como tú. Y Dios los va a bendecir. Pero lo más importante es honrar a Dios. ¿Sí me doy a entender? La pregunta, ¿me puedo casar si me divorcié con anterioridad? ¿Llegó así a Cristo? Bueno, primera cosa que vemos ahí en la Biblia, vemos ahí en la Biblia. ¿Hay manera de reconciliar su matrimonio previo? No, es imposible por esto y por esto. No, yo no lo voy a... Nadie le va a hacer un examen así de, a ver, contesta sí o no. No, entonces ponte en las manos de Dios y hónralo. Porque si tú lo honras y clamas a Dios, dice Él que te va a levantar. ¿No es cierto? Si me permiten compartirles un testimonio, yo ahora que estuve, que llevo, sí, no fue nada fácil. Yo no quería venir a leerles algo que alguien más hubiera escrito. Yo tenía que preguntarle al Señor, tú, desde que me dijo la primera vez la hermana, desde diciembre, dije, ay, Cheren, ¿y yo qué tengo que andarme metiendo en eso? Pero no, sí, pues Dios es nuestro Dios, y qué bueno que ustedes deben de preguntar a Dios. Ahora, ojalá reciba la respuesta de Dios, ¿verdad? Pero yo le quiero platicar, por ejemplo, soy casado, felizmente casado, 27 años de casado ya, a poquito de cumplir 27 años de casado. Yo no me pienso divorciar, ya pasaron, gracias a Dios, ya creo que los momentos más álgidos ya pasaron. Sí, tal vez en algún momento digas, esto es demasiado, ¿no? Tanto mi esposa como yo. Pero no, ya pasó, estamos muy bien, muy bien, muy bien. La única situación sería que yo enviudara, ¿no? Pero si yo enviudara, yo no me volvía a casar. Porque le prometimos al Señor estar juntos en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Y mi esposa ha estado conmigo en la pobreza. Porque aunque aquí en la iglesia Oreb llevo sirviendo solamente 11 años en el ministerio, desde que tenía 16 años me entregué a servirle al Señor. Y entonces, para servir a Dios siempre acepté o busqué empleos donde aunque ganara poco, tuviera tiempo para dedicarle a la obra. Entonces mi esposa ha aceptado vivir conmigo en la pobreza. Y yo creo que nadie más me aguantaría eso. Entonces yo no me volvería a casar. Ahora, en la salud o en la enfermedad, mi esposa desde siempre ha estado un poquito enferma, pero eso ha ido aumentando. Y requiere mucha atención, mucho tiempo, mucha delicadeza. Y creo que yo no estaría dispuesto a dárselo a alguien así de ese tamaño. Con mi esposa sí, hasta que a lo mejor el Señor la sana y seguimos así hasta que nos vayamos de viejitos. Yo en lo personal no lo haría porque creo que no podría hacerlo así. ¿Sí me doy a entender? Aparte tengo 4 hijos. Y yo pienso, a lo mejor no estoy diciendo palabra de Dios como dijo el apóstol Pablo, no, esto lo digo yo, no el Señor, pues lo digo yo. Yo creo que habría una competencia, ¿no? Ahorita son hijos de mi esposa y no hay ninguna competencia, ¿sí me doy a entender? Pero con alguna otra persona yo creo que habría competencia. Y que ¿por qué los veo así? Pues siempre los he atendido así. Desde que eran bebés se acostumbraron a que mi esposa se duerme y no se duerme, se muere. Y al que le han pedido el vaso de agua, no me puedo dormir, me llevas al baño, te acuestas conmigo, tengo miedo, abajo de mi cama hay algo, soy yo. Entonces, pues, hay que ser sensatos, ¿no? ¿Para qué me meto en un problema o en algo que más que solución va a ser problema? ¿Me puedo volver a casar si me divorcié anteriormente? Dios la trata a usted con perdón, misericordia y gracia. Clame al Señor. Analice, ¿por qué me quiero casar? ¿Para qué me quiero casar? Porque si en el centro de eso no está la respuesta para honrar a Dios, entonces de por sí va a ser difícil. Pero si en el centro de todo está, es que quiero honrar al Señor, lo quiero seguir honrando con toda mi vida, Dios está con usted y aunque la cosa esté difícil, Dios los va a bendecir. Puede, sí, yo creo que sí, no sé. Espérame, le preguntaría a la hermana, porque no estoy yo. Tendría que ser, pero ¿qué creen? Yo les pediría un favor, porque platiqué con la hermana. Fíjense que allá en la iglesia tenemos mucho trabajo.
allá en la iglesia en formación. Ahorita tengo andando los cursos de preparación para examen del bachillerato y de secundaria. Y aparte de ser el pastor, soy el coordinador de los cursos y ahorita abandoné el puesto para estar con ustedes. Pero tengo que llegar a dar clase de 12 a 2 y ver que lleguen los maestros del siguiente turno. Entonces yo le había platicado a la hermana, pero ¿me puedo ir corriendo a las 11? ¿Me dan permiso? Sí. Terminamos y luego lo platican aquí, le piden permiso a su líder. ¿Qué les parece que oramos? ¿Oramos? Terminamos orando y le voy a entregar a la hermana en correo el escrito y mi correo. Si tiene usted pregunta, espero serle de bendición. ¿Mandé? Bueno, si se esperan, les pediría que fuera después de junio, porque de aquí a junio tenemos eso que les dije ahorita y sí es muy necesario que esté yo por allá, ¿no? Y ahorita con mucho cariño y todo aquí, pero sí ando así, ya ahorita se me están quemando las habas. ¿Oramos? Sí. Señor, gracias por lo que podemos ver en tu palabra, pero sobre todo, gracias porque te podemos experimentar. Señor, ninguno de nosotros es perfecto. No, Señor, podrías desecharnos a la primera, pero tú hacia nosotros demuestras perdón, misericordia y gracia. Muchas gracias, Señor. Síguenos tratando así. No tenemos que pedírtelo, siempre lo haces. Mejor, Señor, que nosotros aprendamos en la práctica de la vida diaria disfrutarte a ti y vivir tomándote en cuenta. Señor, esta pregunta estoy seguro que fue una inquietud de al menos un par de hermanas de las que están aquí. Te pido que tu palabra haya traído a sus vidas dirección, consuelo, esperanza sólida, que es el tipo de esperanza que siempre nos das. Gracias en Cristo Jesús.